Bienvenidos al tema de variables aleatorias. El contenido es definición de variable aleatoria, clasificación de estas, el tipo de variables aleatorias, entonces, algunas observaciones generales en la investigación de las variables aleatorias y finalmente las referencias. Bien, aquí tenemos tres definiciones de variables aleatorias. El término variable denota algo que puede adquirir más de un valor, como por ejemplo la edad, el nivel educativo, el nivel de ingresos, el estado civil. Con variable también se denotan atributos, propiedades o características de un conjunto de unidades de estudio. En otras palabras, una variable describe un fenómeno de interés. Diríamos entonces que una variable es un término que me ayuda a agrupar un conjunto de datos u observaciones con las mismas características. En la investigación científica, el concepto de variable se vuelve de vital importancia. En un trabajo de investigación, las variables suelen estar en todo aquello que se mide o en la información que se colecta, o bien en los datos que se procesan. En cada uno de estos aspectos nosotros podemos identificar un conjunto de variables aleatorias. Identificación de las variables aleatorias en una investigación. Para identificar las variables aleatorias es necesario revisar en las hipótesis de la investigación. Si las hipótesis de la investigación están bien planteadas, entonces será fácil identificar las variables. Independientemente del tipo de investigación que se tenga o se vaya a realizar, ya sea exploratoria, descriptiva, correlacional, cualitativa, cuantitativa, experimental, entre otras, siempre se tendrán hipótesis y con esto variables aleatorias. Entonces, si yo quiero saber cuáles son mis variables aleatorias en mi trabajo de investigación, es necesario entonces revisar cuál es o va a ser mi hipótesis o mis hipótesis de la investigación. Y a partir de estas, yo voy a poder determinar cuáles son las variables que me interesan probar o analizar. Aquí hay unos ejemplos de en dónde podríamos encontrar variables aleatorias. Por ejemplo, si tenemos un grupo de plantas, una variable sería la altura. Otra el peso en seco, longitud de raíz y así sucesivamente. Es decir, cada característica de la planta, del grupo de plantas, me vendrían a denotar una variable aleatoria. En los frutos, el peso, el número de semillas o el porcentaje de daño podrían describir una variable. En los cultivos, por ejemplo, está el rendimiento por hectárea, el volumen de producción, el valor de producción, la ausencia o presencia de una enfermedad. Estos conjuntos de datos que voy a tener de estas características de interés denotarían una variable. También se presentan en los fenómenos naturales, como por ejemplo en los factores ambientales, como la temperatura, la humedad relativa, la precipitación, entre otras. En las personas, por ejemplo, un investigador pudiera estar interesado en los niveles del colesterol, en el sexo de la persona, o bien en el índice de masa corporal, entre otras. ¿Por qué pudiera estar interesado en estas características? Porque a lo mejor necesita probar alguna hipótesis de investigación, igual que en estas otras áreas, ¿no? Nos llegamos a fijar
en determinados aspectos por lo que nos interese revisar o probar en nuestra investigación. Bien, si ya identificamos las variables aleatorias, ahora toca clasificarlas. Es importante realizar la clasificación de las variables aleatorias porque de ello dependerá el tipo de investigación o más bien el tipo de análisis estadístico que vamos a llevar a cabo. Entonces todo va de la mano, ¿no? Y en los análisis estadísticos se trabaja fuertemente con el concepto de variable aleatoria. Entonces es como poner en términos formales la información que tenemos para poder procesarla, analizarla y con ello poder inferir, ¿no?, sobre los resultados obtenidos. Entonces todo está de alguna manera relacionado. Entonces, si ya identificamos variables, repito, entonces ahora toca clasificarlas para posteriormente determinar qué tipo de análisis estadístico vamos a realizar. Esto también en términos de la hipótesis de investigación. Bien, entonces veamos, clasificación de variables. Dice, según el número de valores posibles que tome la variable, esta puede ser continua o discreta. Generalmente las variables continuas toman valores en un intervalo y las variables discretas son un conjunto de números finito o numerable. Ok. Esto es según los valores posibles de la variable, las pudiéramos clasificar entonces en continuas o discretas. Según su papel en la investigación, las variables aleatorias podrían ser dependientes o independientes. Las independientes generalmente buscan explicar la variable de respuesta, que es la dependiente. Entonces son conceptos que entran, ¿no?, para definir una variable aleatoria en función de su papel en la investigación. Según su escala de medición, las variables se podrían clasificar en nominales, en ordinales y en métricas. Aquí las nominales se subdividen a su vez en dicotómicas, que es cuando la variable toma solamente dos valores, y politómicas cuando toman más de dos valores, más de dos categorías, propiamente dicho. En las ordinales, pues, se establecen categorías que haya de alguna manera cierto orden en esas categorías, no así en las nominales. Y están las métricas, dentro de estas están las de intervalo y la razón. Vamos a ir mostrando a mayor detalle en las siguientes láminas cada una de estas. También están la clasificación de las variables según su naturaleza. Estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. De hecho, ustedes habrán escuchado el término de análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Entonces, veamos. Las cualitativas son variables categóricas. Dice, hacen referencia a cualidades o atributos. Este tipo de variables no pueden medirse numéricamente. La escala que presentan es nominal u a lo más ordinal. ¿Ok? Entonces, así quedaría, ¿no? ¿Qué es una variable cualitativa? Aquella que hace referencias a una cualidad de un objeto bajo estudio. Una cualidad nada más. Cuantitativas describen una característica en términos de un valor numérico. Ahí sí, ¿no? Son variables que admiten una escala métrica. Por ejemplo, una variable cualitativa puede ser, tienes un grupo de personas y la pregunta de interés o el objetivo de interés sería saber si
de ese grupo de personas qué porcentaje fuma y qué porcentaje no. Entonces las vas a agrupar en dos categorías, fuma o no fuma. Y hasta ahí. Y por ejemplo acá en cuantitativas dice que describe una característica en términos de un valor numérico. Por ejemplo, la masa corporal, ¿no? Se da en términos de un valor numérico. Y ahí sí pudiéramos establecer una relación entre estos valores, ¿no? Cosa que no sucede en las variables cualitativas. Ahí, como dice aquí, eh, este tipo de variables no pueden medirse numéricamente, solo describen una cualidad del objeto de estudio.